Y aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quien nos escucha en este momento. Te comentaba fuera del aire, tú escribiste un tuit hace unos días en relación con la adquisición de estos 2 estadios de béisbol y los terrenos que incluye en Sonora, tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón. Y yo creo que será un tema probablemente mañana o pasado que podamos tocarlo, porque tiene varias aristas las cuales no han sido tocadas por las implicaciones que tiene, es más, por el origen que tiene de esta venta, entre comillas, que poco se ha dicho en realidad, excepto el monto, el cual no va a ser para entregarlo al gobierno del estado, sino iría a tratar de restablecer el fondo de pensiones del ISSSTESON, que es el ISSSTE sonorense, que desapareció producto de la corrupción. Bueno, pues vayamos al tema. Va a ser. Muy bien. Una de las cosas, Pascal, que se ha popularizado más en estos 8 meses de gobierno es la expresión yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Me di a la tarea de buscar un tema y un documento donde no habría la posibilidad de decir tengo otros datos. ¿Por qué? Porque los datos que ese documento trajo hace 5 o 6 meses, tú o López los elogió y sus seguidores dijeron, ya ven ustedes cómo está esto, y hoy que da un vuelco la situación del consumidor, ahorita diré el título del documento, nada han dicho de esos otros datos. Me explico. Si uno revisa el documento de Banco de México, que tiene muchos años entregándolo a los interesados, es el que mide la confianza del consumidor, hay otro documento que mide la confianza del inversionista o la confianza del productor. Pero este es muy interesante porque compara tiempos, cómo estaba el país de acuerdo a su punto de vista o cuál era su situación hace 12 meses y cómo espera que esté dentro de 12 meses, en varios reactivos. Ahorita los veremos. Este documento reflejó prácticamente a partir de la toma de posesión, a partir de la victoria de López el 1 de julio del año 2018, un ascenso, pero como si fuera un cohete a la luna, una cosa increíble que llegó a su pico, a su máximo, allá por enero, febrero de este año. Entonces todo el mundo de los gente de Morena y de los más cercanos alrededor del presidente, festinaban ese crecimiento, vean ustedes cómo el consumidor, lo cual además era cierto, es decir, la percepción o el sentimiento que reflejaba el consumidor en este documento evidenciaba una confianza, vamos a decir, casi ciega. Los analistas después encontraron una aparente contradicción, que había mucha confianza por parte del consumidor, pero resultaba que no compraban. Es decir, había una separación ahí. Yo estoy confiado en que esto va a ser a todo dar, casi el paraíso, pero resulta que no tengo dinero para comprar. Y hace años era al revés, ¿no? No había confianza, pero así es, pero había como la gente iba a comprar un auto, una lavadora, sí, para evitar el efecto de la inflación. ¿Te acuerdas? Ese dinero me quemaba las manos y lo convertía en un activo y de esa forma cubría yo el efecto inflacionario. Muy bien. Pero resulta que empiezan los desatinos y las políticas públicas equivocadas, etcétera, y resulta que además de que cae el consumo, cae la demanda, cae el número de empleos formales creados mes a mes, pues resulta que ya refleja este documento en prácticamente una caída libre en sus 5 subindicadores, vamos a decir, y luego en los complementarios, una caída en la confianza del consumidor. Aquí no es posible decir tengo otros datos. ¿Por qué razón? Porque resulta que este documento y sus datos tú los utilizaste para decir que qué bien, miren cómo está reaccionando el consumidor. Y hoy, cuando después de 4 o 5 meses a partir de febrero, que empieza la caída marcada en la confianza del consumidor, pues tú no puedes decir que tienes otros datos, claro, porque son los mismos. Porque son los mismos, es el mismo documento, es la misma metodología. ¿A qué me lleva esto, Pascal?
que por desgracia con esa expresión, que es una salida falsa, es un salto al precipicio, de los otros datos, se cae en una situación para el agente económico privado muy dañina. ¿Por qué? Porque si bien el presidente puede decir que tiene otros datos, pero el agente económico privado se mueve no con los datos del presidente, sino con los datos que están arrojando los documentos que son... Y que tienen una razón de ser. Y que tienen evidentemente una razón de ser y además una metodología probada a lo largo del tiempo y una permanencia y una serie de tiempo de tal manera que tú puedes comparar los datos que te arroja ese documento, por decir algo, en el primer trimestre de este año con los del primer trimestre de hace 6, 12 o 18 años. Pero repito, el agente económico privado debe tomar decisiones con esos otros datos. Doy 2 ejemplos. El primero, cuando se da a conocer el subejercicio de 147 mil millones de pesos que ha afectado el gasto, evidentemente. Incluso ayer el doctor Carlos Ursúa publicó un artículo de su autoría muy interesante sobre las constricciones presupuestales, que puedes tener un presupuesto de 5.8 billones de pesos, pero resulta que lo que realmente puedes tú recortar son como 200 o 300 mil millones de pesos. Uh-huh. Entonces, si tú haces un machetazo y no gastas 147 mil, pues dices, estás parando prácticamente la estructura del sector público. No en lo que se refiere a salarios, porque es un gasto irreductible, sí, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, dijo el presidente, bueno, a mí Hacienda me da otros datos o me da otro documento. Pues sí, pero los constructores, los proveedores del gobierno se mueven y toman decisiones por el dato que oficialmente da a conocer Hacienda, que fue un subejercicio. Y tenemos otro ejemplo más reciente, primeramente el presidente presumió la paridad o el comportamiento del peso mexicano frente al dólar, uh-huh, que era la divisa más fuerte, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada ha dicho de lo que ha pasado con el peso en los últimos 3 días o en la última semana, que se ha visto afectado por esta situación de inestabilidad económico-política entre China popular y los Estados Unidos. De tal manera que es evidente que un país como el nuestro, con una moneda que si bien es líquida, pero es también la primera que sufre los embates de esa inestabilidad o de esa incertidumbre económica. ¿A qué nos lleva esto, Pascal? En una economía de las dimensiones de la nuestra, un modelo económico abierto, integrado a la globalidad de manera voluntaria, porque fue voluntario lo que tuvimos que hacer, obligado por las circunstancias de la destrucción del viejo modelo económico, no hay otros datos. O sea, para decirlo, no hay más cera que la que arde, pues. Es decir, los datos que hay son los que arrojan instituciones como el Fondo Monetario, Banco Mundial, la OECD, etcétera, pero también las instituciones que nos hemos dado y construido los mexicanos, INEGI, Banco de México, la misma Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, la CONSAR. Es decir, esos son los únicos datos que hay. Si hay otros datos, será porque están reservados por cuestiones de seguridad nacional. ¿Cuántos elementos tiene el ejército, por ejemplo? ¿Cuál es su capacidad de fuego real? ¿Cuál es el número de tanquetas, etcétera? Esos datos, solo hay un dato en ese indicador, pero no se da a conocer por razones obvias de seguridad nacional. Otro podría ser, bueno, dónde están tales instalaciones o tales cuarteles o bases aéreas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender esta diferencia de los otros datos o este concepto tramposo, diría yo, perverso, dirían algunos otros, porque induce decisiones erróneas o, en el mejor de los casos, detiene inversiones, porque la gente dice, a ver, ¿cuál es la realidad? ¿O la que me está dando Hacienda, INEGI, Banco de México, o la realidad que tiene el presidente? Termino con un último ejemplo.
¿Te acuerdas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se iban a incorporar millones y millones, etcétera? Y la joven alcalde, Luisa María Alcalde, decía, va a ser el programa insignia de esta administración, 110,000 millones de pesos. Ya se anunció que los que se lograron inscribir al 31 de julio son los que alcanzaron. Sí. Y se acabó el varo, dirían algunos, como dice un buen amigo. Eso te muestra, Pascal, que por más intentos que tú quieras hacer para extraer dinero de las piedras, no puedes. Las constricciones que la realidad te impone ya tuvo la primera baja. Ese programa a lo más tendrá dinero a diciembre, de aquí a diciembre, y el año que entra se acabó ese programa. El problema aquí sería ¿cuáles otros programas que también dependen de dinero que no tiene el gobierno federal? ¿Por qué? Dos cosas: las aportaciones pensionarias han aumentado, el costo o el servicio de la deuda ha aumentado, y eso evidentemente te resta capacidad de maniobra para sacar dinero y pagarles o darles a esa gente. Si a eso le agregas una reducción sensible en el crecimiento económico, que ya de por sí era mediocre, 2.1, 2.2, y si vamos a estar en el 0.6, pues evidentemente habrá menos empleos formales, menos consumo, menos demanda, y eso va a haber menos impuestos que recabará el erario. Ángel, muchas gracias. No hay otros datos, pues, y nos vemos mañana a ver si tocamos el tema de los estadios de béisbol, que perfecto. Es un tema interesante. Gracias, Ángel. Hasta mañana. Ángel Verdugo.